Bienvenidos al video. Somos estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina. A continuación le presentaremos cómo realizar los ensayos de límite líquido, límite plástico y límite de contracción siguiendo las normas 126. Para la elaboración de los siguientes laboratorios tenemos que tener en cuenta los elementos a utilizar, los cuales son tamiz número 40, balanza, espátula, placa de vidrio, cazuela de casa grande, ranurador, tara para muestra, tara pequeña para cada muestra a tomar, agua destilada. Se toma la muestra recolectada y se realiza un pequeño tamizaje por el tamiz número 40. El material pasante es el que vamos a utilizar para realizar nuestro límite de Attenberg o también llamado límite de consistencia. Se toma una porción de la muestra tamizada, la cual se pone en una placa de vidrio y se le adiciona agua gradualmente, mientras se homogeniza con la espátula hasta obtener una muestra algo viscosa o parecida a plastilina. Se toma la muestra viscosa con la espátula y se coloca una cantidad adecuada en la cazuela de casa grande, la cual enrasamos con la espátula y también se calibra la cazuela en cero. Se divide el suelo con una pasada firme del ranurador a lo largo del diámetro y justo en el centro de la masa del suelo. Se levanta y golpea la manija de la cazuela para empezar el conteo de los golpes, hasta que las dos mitades se pongan en contacto en el fondo de la ranura. Se observa en el primer conteo que se unen a los 20 golpes. Se toma nuevamente la muestra, se coloca en la cazuela de casa grande y se enrasa con la espátula. Se divide con el ranurador, se levanta y golpea la manija para empezar el conteo nuevamente. Se observa que la ranura se une en los 27 golpes. Pone nuevamente la muestra en la cazuela de casa grande, se enrasa con la espátula, se divide con el ranurador, se levanta la manija y empieza el conteo de los golpes. Se observa que en este se unen las dos mitades a los 30 golpes. Toma una porción de muestra del suelo, como ya esta parece una plastilina, se procede a realizar unos rollitos con la longitud más larga posible y de aproximadamente 3 milímetros de diámetro hasta que ésta se fracture. Para el ensayo del límite de contracción, primero se toma el volumen del recipiente. Se ponen 2 capas de la muestra en el recipiente, ejerciéndole presión con los dedos. Se tiene en cuenta la humedad para evitar que la muestra se cuartee. Y al final se enrasa con la espátula.
Se toma el peso de cada uno de los recipientes para posteriormente hacer el muestreo de cada uno de los ensayos. Luego se toma el peso de cada una de las muestras. Se toman los recipientes con cada una de las muestras, se llevan al horno donde se van a dejar por 24 horas. Pasadas las 24 horas, se retiran los recipientes del horno, se vuelve a tomar lectura de su peso, se toman los datos y se hace el posterior cálculo. El cálculo de los límites es necesario conocer la humedad natural del terreno, por lo cual previamente se tomó un recipiente donde se introdujo una masa de suelo en estado natural, el cual pesó 35,6 gramos. Posteriormente se llevó al horno durante 24 horas, se extrajo y la muestra fue pesada, lo cual nos dio 34,5 gramos. Estandarizado tenemos el peso del recipiente, el cual es de 23,8 gramos. Para calcular el peso del suelo seco, simplemente se resta el peso del suelo seco más recipiente menos el peso del recipiente, el cual nos da 10,7 gramos. Para el cálculo del peso del agua, se resta el peso del suelo húmedo más recipiente menos el peso del suelo seco más recipiente, el cual nos da 1,1 gramos. Para el contenido de humedad, lo calculamos con la fórmula de masa del agua sobre masa de suelo por 100. En este caso nos da 10,28%. El límite líquido, realizamos el mismo procedimiento. Calculamos el porcentaje de humedad para cada uno de los recipientes por cantidad de golpes. Posteriormente, se realiza una gráfica con los porcentajes obtenidos y sus respectivos números de golpes, lo cual nos arroja 3 puntos. En la gráfica, para obtener el límite líquido es necesario trazar una línea de tendencia entre los 3 puntos. Con esta línea de tendencia se establece que el límite líquido se da a los 25 golpes, por cual nos vamos al eje de las X, nos situamos en 25, lo proyectamos hasta que corte la línea de tendencia y posteriormente nos dirigimos hacia el eje de la Y donde está nuestra humedad. Donde esa proyección se corte con la humedad, ahí obtenemos el límite líquido, que en nuestro caso fue de 23%. En caso del límite plástico, donde realizamos ya nuestros rollitos hasta los 3 milímetros hasta que se partieron, se hace el mismo cálculo de humedad para cada recipiente. Posteriormente, entre estos dos se saca un promedio y con eso tenemos que nuestro límite plástico fue del 13,75%. Para el cálculo de índice de plasticidad se resta el límite líquido menos el límite plástico, que en nuestro caso nos da del 9,25%. El valor del índice de plasticidad y el límite líquido, entramos a la gráfica de Casagrande. Graficamos nuestro punto y donde en nuestra gráfica se observa el punto rojo es donde nos dio el suelo, el cual nos dice que tiene una plasticidad baja. El cálculo del límite de contracción, tomamos los siguientes datos: la masa del suelo húmedo más el recipiente, la masa del suelo seco más el recipiente, la masa del recipiente. Para el volumen se usa la fórmula volumen es igual a pi por radio al cuadrado por h, que son las medidas de las pastillas. Cabe recordar que el radio es el diámetro entre dos. Por otra parte está el volumen de la pastilla del suelo húmedo, el volumen de la pastilla del suelo seco, la masa del agua unitaria, la cual está estandarizada a 1 gramo sobre centímetro cúbico, y con estos datos reemplazamos en las fórmulas que se observan y obtenemos nuestros resultados. Muchas gracias por ver nuestro video. Espero te sea de gran ayuda.